Hola a todos, gracias por estar aquí. Les doy la más cordial bienvenida a este taller que se titula Tus dificultades hablan. Y bueno, lo que vamos a aprender en esta sesión es que en la vida las situaciones no son buenas ni son malas. Lo que vamos a aprender el día de hoy es que en la vida las situaciones simple y sencillamente son. Por lo tanto, hemos de tomar un aprendizaje de cada una de ellas porque es precisamente para eso, para lo que estamos aquí en la vida, para aprender. Así que, abróchense sus cinturones porque este conocimiento está por cambiar su vida. Y ustedes podrían decir, ¿cómo es que un taller de 2 horas va a cambiar mi vida? Bueno, pues así es, porque todo cambio comienza por aquí, por nuestra mente. Cuando hacemos un cambio en la manera en la que vemos algo, ese algo que vemos cambia. Entonces, en verdad, dispónganse a recibir esta información porque se traduce en beneficios para su vida. Me presento, mi nombre es Diana Sánchez y este taller es uno de varios talleres que he creado con base en conocimiento, experiencias y sobre todo con base en observaciones prácticas que me han permitido generar un compilado de información que se traduce en esta presentación. La intención de cada uno de estos talleres es compartir esta información con ustedes para que puedan aplicarlo a su vida cotidiana y al hacerlo pueda servirle a ustedes tanto como me ha servido a mí. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación a este taller y sobre todo, muchas gracias por su tiempo. Bueno, pues entonces vamos a empezar definiendo cuál es el objetivo de nuestra sesión. Y el objetivo de nuestra sesión es como sigue. Vamos a identificar qué dicen mis dificultades a mi vida para llevar a cabo acciones que me generen crecimiento. Y bueno, la primera palabra que les puse en el objetivo es la palabra identificar, que hasta se las puse en mayúsculas. En otras palabras me refiero a darnos cuenta. ¿Qué es lo que dicen mis dificultades? Y fíjense, esta también es una palabra clave, mis. Es decir, nos vamos a enfocar en el yo, en lo individual. Puede ser que más adelante alguna idea que yo les esté compartiendo, al momento de escucharla, la relacionen con alguna persona con la que tuvieron alguna dificultad o digan, ay, ¿sabes qué? Esto aplicaría perfecto para fulanita. Bueno, pues lo que quiero decirles es que este taller es para quienes lo estamos tomando. Es decir, nos vamos a enfocar en nosotros mismos y en nuestras propias dificultades precisamente para eso, para llevar a cabo acciones en nuestra vida que nos generen crecimiento en lo individual para que se vea reflejado ese cambio en lo colectivo. ¿Ok? No sé si han escuchado que dicen que cuando quieras que el mundo cambie, cambia tú. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar por nosotros para hacer un cambio, como les digo, afuera. ¿Ok? Bien, entonces, este es el objetivo que vamos a llevar a cabo en esta sesión. Entonces vamos a entrar ahora sí, ya de lleno con nuestro tema. El tema que nos reúne el día de hoy se titula Tus dificultades hablan. Y bueno, para dar a conocer este taller, yo creé esta imagen. ¿Y qué es lo que les quiero decir con ella? Bueno, pues en primer lugar vemos aquí a un polluelo. Este polluelo, pues podríamos decir que este polluelo se está enfrentando a una dificultad en su vida, es decir, ya es hora de dejar el nido. Y por la expresión de su carita podemos darnos cuenta pues de que es algo que nunca ha hecho. También podríamos decir pues que es algo que no sabe cómo lo va a hacer. Y también, por la razón que sea, podemos darnos cuenta que la vida ya la está empujando
o ya le está avisando de que ya es momento de dejar el nido. Posterior al polluelo yo les pongo una línea de color verde punteada que muestra cuál es la trayectoria del polluelo cuando deje el nido. Si vemos, esa línea comienza en primer lugar comienza a caer. Sin embargo, en un punto, en automático, comienza a subir. ¿Y eso por qué? Porque cuando cae o cuando se avienta del nido el polluelo, sí empieza a caer, pero en el caer se da cuenta que tiene alas y en automático comienza a mover esas alas y comienza a elevarse para convertirse en el ave en quien verdaderamente es. Entonces, fíjense, ¿para qué les traigo esta imagen? Porque es un resumen de lo que voy a compartirles en este taller. Es decir, vamos a darnos cuenta cómo las dificultades en nuestra vida nos permiten transformarnos en quien en verdad somos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a desglosar cuál es la primera idea. Entonces, cuando yo les digo que las dificultades hablan, me refiero a que vienen a darnos un mensaje. ¿Y cómo podemos descifrar ese mensaje? Bueno, pues ese mensaje es tan sencillo como, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que en el tablero de su carro de repente prende un foquito. ¿Qué es lo primero que haces cuando prende un foquito en el tablero de tu carro? Pues de inmediato observas, identificas de qué está prendiendo el foquito, haces la corrección en el carro y regresas para revisar si ya se apagó el foquito, ¿no? Es decir, si es el del agua, pues revisas que tenga suficiente agua, etc. Muy bien. ¿Qué pasaría si no pones atención o ignoras cuando prende el foquito del tablero de tu carro? ¿Qué pasaría? Bueno, pues simple y sencillamente se complicaría el problema, ¿no? Es decir, como decimos, si está prendiendo el foquito del agua y no le pones la cantidad suficiente de agua, pues ¿qué va a pasar? Se va a complicar más, es decir, puede llegar a desvielarse el carro y pueden generarse otras complicaciones mayores, ¿no? Muy bien. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Pues porque en la vida las dificultades son como esos foquitos que en el carro prenden cuando algo no está funcionando bien. Y esas dificultades sencillamente nos avisan que necesitamos corregir algo en nuestra vida. Sin embargo, yo he observado en algunas personas que en lugar de poner atención al foquito y llevar a cabo los cambios que necesitan hacer en su vida, estas personas tapan el foquito y hacen como si nada estuviera pasando y por eso se les complica la situación. ¿Y a qué me refiero con que tapan este foquito? Bueno, pues con que cuando tienen una dificultad buscan a alguien para que les dé la solución, o se desahogan con el primero que pase, o si tienen una enfermedad o les duele el estómago o algo, lo primero que hacen es buscar tomarse una pastilla para que se les quite lo que traen. Bueno, pues eso es el equivalente a tapar el foquito. ¿Por qué? Porque todo este enfoque es un enfoque al exterior. Y en realidad, cuando se presenta una dificultad en nuestra vida, el mensaje que nos está enviando es que necesitamos enfocarnos en nuestro interior. Así como cuando prende el foquito en el carro, necesitas ir a hacer la corrección dentro de tu mismo carro. Es decir, prende un foquito de tu carro y no te vas a ir al carro del vecino a revisar si el del vecino tiene suficiente agua, ¿verdad? No. Es decir, necesitamos enfocarnos en nuestro interior cuando se presenta una dificultad. ¿Y por qué es importante enfocarnos en nuestro interior? Porque nuestro interior es como una brújula. ¿Para qué sirve una brújula? Pues para orientarnos, es decir, para decirnos hacia dónde caminar dependiendo del lugar hacia donde queremos llegar. Entonces, si nuestro interior es como una brújula, te recomiendo
permite que te oriente. Entonces, la clave es cómo busco en mi interior. Bueno, pues es muy sencillo. En primer lugar, haz silencio y posterior a hacer silencio, escucha. ¿Y a qué me refiero con esto? Les voy a dar unos ejemplos. ¿Se acuerdan, en cuanto al silencio, se acuerdan antes cuando se utilizaban los Nextel? Bueno, pues ya ven que cuando usabas el Nextel, para hablar tú tenías que picarle un botón y hablabas. Al momento de estar hablando, si la otra persona que te estaba escuchando en el otro extremo quería hablar y picaba su botón, no podía hablar hasta que hubieras desocupado, pues como quien dice, la línea, es decir, haber soltado el botón. De hecho, si esa persona en el otro extremo del Nextel quería hablar contigo, por más que quisiera, no podía porque tú estabas hablando. De hecho, yo me acuerdo que cuando están los Nexteles y la otra persona no dejaba de hablar, en el otro extremo la que quería hablar le picaba, y cuando le picaba hasta se escuchaba un sonidito así de pip, así como de línea ocupada, ¿no? O sea, no puedes hablar hasta que este deje de hablar. Bueno, pues ¿por qué les traigo este ejemplo del Nextel? Porque en la vida es igual, o sea, cuando nuestro interior siempre nos está hablando. Sin embargo, si no hacemos silencio, no hay manera de que podamos escuchar a ese mensaje que nos está enviando nuestro interior. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Callar. Es decir, darnos un momento para que esa información, que por lo general sí sabemos que está ahí, pero como que no podemos distinguirla de todo el montón de pensamientos que tenemos, al hacer el silencio podemos hacer precisamente eso, tomar esa información y destacarla de toda la demás información que está en nuestra mente. Porque si de esa información que aparece frente a nosotros todos los días, sí sabemos cuál es la que viene de nuestro interior. Más bien, a veces no nos detenemos a distinguir que es ese interior el que nos está hablando. Para eso sirve el silencio. Y este silencio no se trata de irte al Tíbet, es decir, a una montaña solo para encontrarte contigo mismo. No, o sea, el silencio es hacer un momento, 1 minuto, 2 minutos de silencio verbal y nada más. Es así de simple. El silencio consiste en callar, nada más. Es decir, vamos a soltar el botón de nuestro Nextel para que la información pueda llegar. Y les paso un tip. Yo lo que hacía cuando necesitaba aplicar silencio, en una época de mi vida en la que necesitaba mucho silencio, es decir, traía muchas cosas en la cabeza, muchas situaciones, yo pues estaba en mi trabajo, en la oficina, y me acuerdo que no me podía dar un tiempo de hacer silencio en la oficina. Entonces yo sabía que cuando me fuera, yo trabajaba por carretera Chapala, me iba por carretera Chapala, entonces en el tráfico pues tampoco iba a poder escuchar o hacer silencio. Llegando a la casa siempre tenía algo que hacer o actividad, no sé si iba a otra actividad, etc. El punto es que lo que yo hacía era que, como necesitaba ese silencio al salir de mi oficina y subirme a mi carro, en lugar de arrancar e irme, antes de arrancar precisamente yo marcaba en mi teléfono 1 minuto, en mi cronómetro. Marcaba 1 minuto y yo ya sabía que durante ese minuto era un silencio absoluto. Es decir, un silencio total, de estar nada más en silencio. Y ya, se terminaba el minuto, escuchaba yo la alarma y ahora sí ya me iba y hacía lo que tenía que hacer. Pero no se imaginan cómo me funcionó a mí hacer esos minutos de silencio. Y ustedes pueden decir, ¿qué es lo que voy a escuchar? Sencillamente vas a hacer silencio y la información en automático te va a llegar, pero no porque la estés buscando, sino porque la información está ahí. Vamos a escuchar precisamente a esa vocecita interior que siempre nos está
se está comunicando con nosotros. Es esa vocecita que alguna vez que estaba lloviendo te dijo, súbele al vidrio porque hay muchos charcos. Ah, pues tú dijiste, no, a mí no pasa nada, voy rápida. Súbele al vidrio porque hay muchos charcos. Nada. ¿Y qué pasó? Plan. Te mojan, ¿no? Bueno, pues, o sea, sí lo sabemos, pero a veces no nos detenemos a escuchar esa voz interior. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Precisamente esa vocecita que ya la conocemos, que siempre está comunicándose con nosotros en el momento exacto y oportuno para darnos la información que necesitamos en ese preciso instante. Entonces, ¿cómo busco en mi interior? A silencio y escucha. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer un ejercicio de silencio. ¿En qué va a consistir? Vamos a hacer 1 minuto de silencio. En primer lugar, yo voy a dejar de hablar. Y durante ese minuto, todos los demás pues vamos a estar también en silencio. No importa que haya ruido afuera, no importa tampoco que se te vengan pensamientos a la mente, que tú digas, es que tengo muchos pensamientos, no deje de pensar, sí me quedé callado, pero no se preocupen. Si hay ruidos, pensamientos, déjenlos pasar y sencillamente hagan silencio. Y nada más, ¿ok? Yo lo voy a contar, va a ser 1 minuto y cuando termine ese minuto retomamos la sesión, ¿ok? Entonces comenzamos a partir de ahora, 1 minuto ya. Tiempo. Ya pasó el minuto. Poco a poco nos vamos a integrar nuevamente a la sesión. Abre tus ojos. Y nos conectamos nuevamente a esta sesión. Muy bien, bueno, pues eso fue 1 minuto de silencio. ¿En qué consistió? No hicimos más que callar. Nada más. Y fíjense, me han comentado, cuando he dado este otro taller en presencial, me han dicho que gracias a que tomaron ese minuto de silencio, pudieron darse cuenta, por ejemplo, que tenían sed y pudieron, o sea, que ya habían tenido pues rato de que tenían sed y no se habían dado el momento para tomar agua, ¿no? O por ejemplo, si tenían el cinturón muy apretado, gracias a ese minuto dijeron, ay, se desabrocharon un poco el cinturón porque les apretaba, ¿no? O etcétera. Es decir, gracias a este minuto de silencio, pudieron darse cuenta de cosas que estaban ahí, pero que no se habían detenido para observarlas. Bueno, pues esa es la finalidad de este minuto de silencio.
Eso fue para lo que nos sirve el minuto de silencio, para darnos cuenta. Y quizá en algún caso puedan decir, no, pero pues yo no me di cuenta de nada, o sea, tuve ese minuto de silencio, pero a mí no se me vino nada. No pasa nada. Hicimos el minuto de silencio y ya. Esa era la finalidad del ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué se nos va a venir? Se nos va a venir solo. En el momento que los 20 nos tengan que caer. Lo que necesitábamos era hacer el minuto de silencio para ver cómo se hacía y listo. ¿Ok? Nada más. Entonces les recomiendo que apliquen esto del minuto en su día a día cuando tengan alguna situación en la que necesiten encontrar alguna respuesta. ¿Ok? Quizá no se les venga en ese momento, quizás se les venga de inmediato. Háganlo sin esperar nada. Silencio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, gracias a este minuto de silencio, este ejercicio que hicimos, vamos a hacer, más bien aprovechando que hicimos este minuto de silencio, vamos a hacer un ejercicio de observación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar una dificultad. Primero, yo les voy a mostrar 3 preguntas que vamos a hacer con base a esa dificultad. Vamos a dar un ejemplo para entender qué es lo que necesitamos encontrar en esa dificultad. Y posterior a ello vamos a tomar una dificultad en lo personal y la vamos a tomar con base en esas preguntas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer una observación de qué es lo que está sucediendo. Es decir, esta pregunta responde a cómo es la situación. ¿Ok? Posterior a esta pregunta vamos a responder qué me dice esa situación. Y finalmente vamos a responder qué dice mi interior. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ahorita un ejemplo. Imagínense que pues tenemos a una persona que tiene una situación específica, una dificultad, y respondería a esta pregunta cómo es la situación. Entonces imagínense que esa persona está viviendo que van a cerrar la empresa donde trabaja. Es decir, ¿qué está sucediendo? La situación como es, sin ninguna emoción, sin nada. Es decir, ¿cómo es la situación? Listo. Después vamos a preguntar qué me dice esa situación y a esa persona, imagínense en ese ejemplo que les acabo de dar, vamos a preguntarle y en lugar de que esta persona diga, no, pues ¿qué me dice? Pues que ya no va a tener dinero, que su familia depende de él, que cómo le va a hacer, que son sus hijos. Y antes de que entre aquí, lo que necesitamos es saber en verdad qué le dice esa situación a la persona. Y pues puede ser que a esa persona le dice, no, pues que es resultado de ciertos manejos, o que ser empleado no es seguro, o que varias empresas están igual, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué le dice esa situación? En verdad, ¿qué le dice la situación a la persona que la está viviendo, ¿no? Y finalmente vamos a preguntar qué dice nuestro interior. En el caso del ejemplo, imagínense que esa persona, su interior ya le había estado diciendo pues que tarde o temprano iba a pasar, que es tiempo de cambio, o también puede ser que le haya estado diciendo pues que siempre se le ha dado la cocina. Pues quizá ya es momento, ¿no? Bueno, pues ¿qué te sugiero? Anótalo, porque todo, sabiendo escuchar, habla. ¿Ok? Entonces, toma nota de todo lo que se te venga en ese momento. ¿Ok? Porque es muy valioso, es información que viene de adentro. Entonces, ya vimos que, ya hicimos el minuto de silencio, que es lo que nos sirve de base para hacer la observación. Entonces, vas a tomar la primera dificultad que se te haya venido a la mente. Toma esa dificultad que tú digas, esta es la dificultad que necesito yo saber qué mensaje me trae a mi vida, ¿ok? Entonces la vamos a observar y vamos a escribir solamente las respuestas en el cuaderno que les pedí, ¿ok? Entonces van a escribir solo la respuesta de las siguientes preguntas. Entonces, comenzamos con la primera. ¿Qué está sucediendo?
escriban ahí cómo es la dificultad. Nada más. Sin darle muchas vueltas, lo primero que se les venga a la mente, ¿qué está sucediendo? Listo. Ahora, ¿qué me dice esa situación? Y acuérdense, ¿en verdad qué me dice? Sin drama, sin emoción. ¿En verdad qué me dice esa situación? ¿Listo? También lo primero que se les haya venido a la mente, no le den muchas vueltas. Y finalmente, ¿qué dice mi interior? Listo. Así, lo primero que se les haya venido, no le echen mucho rollo, hasta ahí déjalo. Ya. ¿Ok? Bueno, ahora, con base en esta última pregunta, o más bien, con base en la respuesta de esta última pregunta, yo quiero preguntarles algo. ¿Por qué no haces lo que dice tu interior? Y bueno, puede ser que se les vengan muchos peros, es que es Isis. Bueno, pero la pregunta es clara, ¿verdad? Y estoy segura, 100% segura que a todos les dio una respuesta esa última pregunta. Entonces, ¿por qué no haces eso que te dio de respuesta a la última pregunta? Eso que te dice tu interior. Y sí, yo pienso que aquí es el meollo del asunto, ¿no? O sea, se nos pueden venir muchas cosas que dicen, bueno, es que si no me gusta mi trabajo, pues no lo voy a dejar, o si no me la llevo bien con mi jefe, no voy a salir corriendo, o etcétera, ¿no? Sin embargo, como les digo, nuestro interior siempre nos está dando respuestas y las respuestas siempre son realistas. Eso es lo que quiero decirles. Sin embargo, somos nosotros los que nos detenemos por esos peros, es que es Isis que vienen a nuestra mente. Pero la verdad es que el camino sí nos lo está mostrando nuestro interior. Entonces, fíjense, cuando no escuchamos eso que nos dice nuestro interior y no actuamos con base o no actuamos en consecuencia con base a eso que nos dicen, por eso quizá es que nos estamos enfrentando con esas dificultades, porque no estamos siguiendo el camino que nuestra misma brújula interior nos está señalando. Y fíjense, no se trata tampoco de que, ay no, pues es que no estoy haciendo lo que dice mi interior y entonces en todo voy a estar mal porque pues no lo puedo hacer por X razón, ¿no? Bueno, no se trata de eso, se trata de darnos cuenta, acuérdense, de darnos cuenta que siempre tenemos, o sea, siempre depende de nosotros continuar topándonos con la misma pared, con la misma dificultad o cambiar. Y si queremos cambiar y no sabemos cómo, también tenemos maneras de encontrar esos aprendizajes que nos permitan dar el salto. Y fíjense, para eso les traigo un pequeño diagramita para presentarles como más claramente a qué me refiero con esto. Este diagramita va como sigue. En la vida tomamos una decisión y esa decisión nos da un resultado.
Este resultado tiene dos opciones. La primera opción es que el resultado que me dio, la decisión que tomé, me guste. Y ahí está todo perfecto. ¿Por qué? Porque pues el resultado me gusta, entonces pues todo perfecto, ¿no? Sin embargo, la cuestión aparece cuando el resultado de la decisión que tomé no me gusta. Cuando esto sucede, ¿qué es lo que aparece instantáneamente? Un aprendizaje. Es decir, la decisión que tomé me da un resultado que no me gusta, entonces ya aprendí que si decido eso, voy a llegar hasta acá. Entonces, si yo ya no quiero que eso me pase, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues un cambio, es decir, cambio la decisión que tomo, ¿verdad? Se los voy a poner con un ejemplo práctico. Imagínense que una persona decide pagar con tarjeta de crédito. Eso le genera una deuda. Y de ahí tiene dos opciones. La primera opción, que la deuda que le generó esa decisión, pues sí le guste. Es decir, tiene el objeto. Y ahí está todo perfecto. Sin embargo, ya no le gusta la situación o el resultado cuando tiene que pagar un interés. Bueno, pues cuando tiene que pagar un interés, se da cuenta de un aprendizaje, que es que no, si no cuenta con el dinero en tiempo y forma para pagar la tarjeta de crédito, va a tener que pagar un interés o genera un interés. Entonces ese es su aprendizaje. Si no se ha dado cuenta del aprendizaje, es decir, si no aprende, siga así hasta que lo desee. Es decir, va a seguir aquí una y otra vez, hasta que se dé cuenta de su aprendizaje. Cuando se da cuenta del aprendizaje, entonces, ¿qué realiza? Un cambio. Es decir, la siguiente vez que yo necesite hacer un pago de algo que necesito o que quiero, sencillamente ya no va a pagar con tarjeta. O bueno, si sabe que no va a contar con el dinero en tiempo y forma para pagar su tarjeta de crédito, entonces va a pagar con algo distinto, pues con efectivo o con otro tipo de pago, con puntos, no sé. Pero si dice, es que no voy a contar con el dinero para pagar en tiempo y forma, pues sencillamente ya aprendió y va a hacer un cambio, entonces va a decir, mejor no compro. ¿Sí? O sea, es una de varias opciones que le van a permitir generar aquí un cambio en la decisión que toma con base al aprendizaje que tomó. ¿Ok? Bien, y muchas personas podrían decir, ok, sí. Sin embargo, dicen, bueno, quizá la persona dice que ya aprendió, pero que por alguna razón no puede hacer el cambio. Por la razón que quieran. Imagínense que en este caso dicen, no, pues es que no tiene el efectivo, pero necesita comprar el objeto, ¿no? Imagínense un caso así de extremo. Bueno, pues quiero decirles algo. Cuando dicen, yo quiero hacer un cambio, pero no puedo, entre comillas, porque el no puedo no existe, quiero decirles algo. Que hay un factor que no necesitas comprarlo. Ese factor no necesitas que nadie te lo dé y que al 100% depende de ti. Y yo pondría una cuarta viñeta aquí que dijera, y está disponible para todas las personas alrededor del mundo. ¿Cuál creen que sea ese factor? Ese factor que necesitamos para hacer cambios que queremos hacer en nuestra vida. ¿Cuál creen que sea ese factor? Bueno, pues ese factor se llama voluntad. Es decir, cuando tienes la voluntad de hacer algo, pero es una voluntad auténtica de obtener algo, en automático las situaciones se generan para que eso se dé. Esa es la voluntad. Es decir, no les estoy diciendo todavía, ay no, es que ya deben de llevar a cabo acciones para no. Les estoy diciendo con que tengan la voluntad de hacer algo. Y les voy a poner un ejemplo
que podrá ser muy extremo, pero quiero que vean a qué me refiero con voluntad. Imagínense una persona que sufre de alcoholismo y esa persona pues ya ha tenido los estragos de lo que es el alcoholismo. Entonces ya necesita cambiar por la razón que sea, pero necesitan hacer su cambio ya. Si esa persona tiene la voluntad, está dispuesta a cambiar, no me dejarán mentir que esa persona va a poder hacer su cambio, pase lo que pase. Pero si no está dispuesta, si no tiene la voluntad, por más que lo lleven a 1000 terapias de rehabilitación con los mejores lugares que ustedes se puedan imaginar, no va a hacer el cambio porque no tiene la voluntad. Pero cuando la tiene, cuando una persona está convencida de lo que quiere, en automático las cosas se dan para que lo obtenga. Entonces fíjense, la voluntad es clave para llevar a cabo nuestros cambios. ¿Y qué es la voluntad? ¿Qué es esa voluntad? Ya se los puse un ejemplo claro, que es ese que les comento del alcoholismo. Es decir, la voluntad es así de fácil, es desear el cambio. Y aquí fíjense, hasta en letras rojas se los puse. Es desear, ni siquiera es dar el primer paso. La voluntad es desear desde lo más profundo de tu ser, obtener ese cambio que tú sabes que la vida a través de las dificultades ya te está avisando, ya es hora de cambiar. La voluntad es desear el cambio, muchísimo antes de cualquier primera acción. Cuando tienes voluntad férrea, tienes todo. Entonces, la voluntad es así de simple. Tener voluntad es así de simple. Con la voluntad obtienes cambios. Pero ya les dije, voluntad férrea. Entonces la clave es, ¿qué quiero? Si yo ya sé que teniendo voluntad puedo mover factores que a veces ni siquiera dependen de mí, ¿qué quiero? Y ese que quiero, te recomiendo, redáctalo en positivo, como si eso ya estuviera presente en tu vida. Entonces eso vamos a hacer aquí. Escribe en tu hojita qué es lo que quieres, qué es lo que quieres cambiar. De esa dificultad que tuviste, qué es lo que quieres cambiar, qué quieres en específico obtener. Y redáctalo en positivo ahora. ¿Qué quiero? Y ya, así de sencillo, no le pongan más rollo, ya, lo que se te haya venido. Ahora, quiero decirles algo con base en ese que quiero. Eso que escribieron ustedes ahí, que es para ustedes nada más, eso no importa que no sepas cómo lo vas a lograr. O sea, tú ya lo escribiste en positivo. No importa que no sepas cómo lo vas a lograr. El cómo no es tuyo, es el universo. No importa que otros digan que no es posible o que no se puede. Tampoco importa eso. Y tampoco importa que no vaya acorde con algo que hayas hecho, que no vaya acorde con algo de lo que has hecho antes. De hecho, yo diría aquí que debe de ir precisamente lo opuesto a lo que has hecho en el pasado. Es decir, si ya nos dimos cuenta que en el pasado hiciste cierta acción y te dio tal resultado, pues entonces ahora que necesitas es hacer otra acción para tener resultado diferente, ¿ok? Entonces fíjense, en este que quiero no importa todos estos puntos, ¿ok? Recuerda
El simple hecho de tener la voluntad de hacer algo activa los factores para lograrlo. ¿Ok? Entonces, actúa. Ahora sí que ya tienes la voluntad férrea de lograr algo, ahora sí, actúa. Y van a decir, ay, pero que no me dijiste que el cómo no es mío y que eso le pertenece al universo. Ojo, yo les estoy diciendo que cuando quieres hacer un cambio, con el simple hecho, simple entre comillas, con el simple hecho de disponerte, de tener la voluntad de llevar a cabo un cambio en tu vida, con base en eso se van a activar muchos factores de los que tú no tienes control y al tener la voluntad se activan en automático y funcionan. Sin embargo, debes de llevar a cabo acciones en línea a eso que tú quieres, o sea, vas a hacer tú tu parte y las cosas que no son parte, que no dependen de ti, muchas cosas van a actuar en automático, pero tú sí tienes que llevar a cabo tus propias acciones. Y en esas acciones también necesitas confiar en que todo eso que no depende de ti va a actuar o conspirar a tu favor para que eso se dé. ¿Ok? Y ojo, en el actuar también es muy importante llevar a cabo, como les decía, acciones diferentes. Ya sabemos que mismas acciones dan los mismos resultados. Entonces, diferentes acciones dan resultados diferentes. Entonces nos vamos a enfocar en este punto de acciones diferentes. ¿Y a qué me refiero con acciones diferentes? El primer punto me refiero a que necesitamos salir de nuestra zona de confort. Y este punto se los quiero explicar con algo que se llama el síndrome de la rana en la olla. No se los voy a explicar, se los voy a leer para que les quede bien claro lo que quiero compartirles. Muy bien, ¿en qué consiste el síndrome de la rana en la olla? Si se echa una rana a una olla con agua hirviendo, esta salta inmediatamente hacia afuera y consigue escapar de la olla sin haberse quemado ni una pestaña. En cambio, si inicialmente en la olla ponemos agua a temperatura ambiente y echamos una rana, esta se queda tan fresca dentro de la olla. Pero cuando a continuación comenzamos a calentar el agua poco a poco, la rana no reacciona bruscamente, sino que se va acomodando a la nueva temperatura del agua hasta perder el sentido y finalmente morir literalmente hervida. Esto es el síndrome de la rana en la olla. Muy bien. ¿Qué les quiero decir con este síndrome de la rana en la olla? Es muy claro. Necesitamos salir de nuestra zona de confort para llevar a cabo acciones diferentes. La rana, si está en una olla de temperatura media, que está acomodada a gusto y le empiezan a subir a la temperatura, por lo mismo cómoda que está, no se da cuenta de que la temperatura la está cocinando ya. Sin embargo, cuando el cambio es drástico, que está la rana en automático fuera de la olla y llega a una olla caliente, ahí es cuando se da cuenta de, ay, el cambio, ¿no? Entonces necesitamos salir de esa agua de la que se está subiendo la temperatura poco a poco en nuestra vida, sea cual sea la situación. Es decir, necesitamos darnos cuenta de esa temperatura que está cambiando del agua para hacer cambios y renovarnos. A eso me refiero con salir de nuestra zona de confort en las acciones diferentes que vamos a llevar a cabo. ¿Ok?
Creo que no necesita más explicación, está muy claro con el síndrome de la rana en la olla. ¿Quieres llevar a cabo acciones diferentes? Necesitas, es indispensable salir de tu zona de confort. ¿Ok? Muy bien, siguiente punto. Las acciones diferentes, algunas personas tienen el temor de que esas acciones diferentes les van a generar algún dolor. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense una relación que ya se dieron cuenta de que no está yendo hacia donde ustedes querían. Entonces ya se dieron cuenta que deben de llevar a cabo acciones diferentes, pero saben que si terminan esa relación, pues claro que les va a doler, ¿no? Y por ese temor prefieren mejor mantenerse ahí, que es acá, ¿verdad? Bueno, pues este punto del dolerá se los quiero explicar precisamente con ese ejemplo de la relación, pero se los quiero explicar con algo mucho más visible. Por ejemplo, imagínense que tienen una herida y que esa herida ha estado ahí durante mucho tiempo sin limpiarla. Es decir, han dejado pasar tiempo y la herida ya está supurando, ya tiene infección. Entonces ya es hora de limpiar esa herida a profundidad para que cicatrice. Ah, pero llegan con esta idea y dicen, no, es que si limpian la herida le va a doler. Bueno, sí les va a doler. Eso no les puedo decir que no. Claro que les va a doler la herida. Sin embargo, cuando les estén limpiando y cuando les quiten toda esa mugre que estaba acumulada y limpien todo eso, toda esa infección, el dolor que sentían en la herida no se compara con el beneficio a largo plazo que van a tener de que cicatrice. Igual es con el ejemplo que les daba de una relación. Imagínense que quieren llevar a cabo acciones diferentes y esas acciones, obviamente al terminar una relación, claro que va a doler. Pero ese dolor no se va a comparar en nada con el beneficio a largo plazo que van a tener en su vida. Al contrario, lo van a agradecer. Van a decir, mira, yo tanto que temía a que, pues sí, que me iba a doler, que iba a estar solo un tiempo, lo que sea, pero valió la pena porque encontraste a alguien que sí iba con base en lo que tú querías en una relación, etcétera, ¿no? Entonces, para llevar a cabo acciones diferentes, necesitamos transformar ese temor de que dolerá en ese convencimiento del beneficio que vas a tener en el largo plazo. ¿Ok? Y finalmente, la idea de que algo se va a caer cuando llevamos a cabo acciones diferentes. A veces tenemos la idea de que, pues si llevo a cabo acciones diferentes, algo se va a caer y también tienen ese temor de que no, es que mejor dejo las cosas como están, porque si se cae o me va a salir más caro o voy a tener que empezar de cero, etc. Bueno, para esto les traigo un ejemplo, otro ejemplo. Este ejemplo es de, no sé si se acuerdan, hace muchos años existía una serie en el cable que se llamaba Extreme Makeover. ¿Se acuerdan? Extreme Makeover, que se trataba de que elegían a una familia al azar que se ganaba pues la oportunidad de que les remodelaran toda su casa. ¿Se acuerdan? Ah, bueno, pues ¿de qué se trataba? Pues elegían a esa familia al azar, ellos decían cómo querían su casa, es decir, las características de la casa de sus sueños y los mandaban de viaje un tiempo, no sé, a Disney, lo que sea, mientras los arquitectos, diseñadores trabajaban en la casa de los sueños de la familia, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba al final? Llegaba la familia a su viaje y todos, yo me acuerdo que cuando llegaban del viaje tenían los ojos cuadrados, impresionados, hasta lloraban de que la casa era tal cual la casa de sus sueños. Es decir, si al niño le encantaba el fútbol, pues toda la habitación del niño era de puro fútbol, ¿no? La cama de fútbol, etcétera, cortinas de fútbol, bueno. Si a la mamá le gustaba, por ejemplo, que hubiera mucha luz en la cocina, no, pues toda la cocina en color blanco, muchísima luz, muchísimos cristales, etcétera, ¿no? Bueno,
Después de todo eso que la familia se emocionaba y gritaba y le parecía wow, lo máximo esa remodelación de su casa, quiero preguntarles si se acuerdan qué es lo primero que tenía que suceder antes de que toda esa remodelación de los sueños de la familia sucediera. ¿Se acuerdan qué era lo primero que tenía que suceder antes de que todo eso bueno llegara a esa familia? ¿Se acuerdan? O a esa casa. Lo primero era que, punto número 1 para empezar con la remodelación era tumbar la casa vieja. ¿Se acuerdan? Es decir, en algunos casos con una demoledora, en otros casos aventaban así como hasta, no sé, una bola de metal y tumbaba toda la casa. O sea, se tenía que caer en primer lugar la casa anterior para generar esa casa de los sueños de la familia. Y fíjense en algo, yo para nada recuerdo haber visto a la familia llorar porque la casa anterior ya no estaba. No, al contrario, ellos se quedaban impresionados con la nueva casa, con la remodelación, con los nuevos diseños, todo. O sea, todos lloraban, pero de alegría y felicidad. Ninguno lloraba porque la casa anterior se había caído. ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense, para llevar a cabo acciones diferentes, también necesitamos transformar ese temor de que algo se va a caer, porque definitivamente se tiene que caer para dejar lugar a algo, a ese nuevo que queremos. Definitivamente se va a caer, pero como aquí arriba, como en la parte del dólar, necesitamos estar conscientes de que eso que se va a caer tiene que irse para dejar lugar para ese algo nuevo que tiene beneficios para nosotros que no se comparan en nada con la construcción anterior. Es decir, es como aquí arriba, el beneficio que vamos a tener es muchísimo mejor y en mucho más largo plazo cuando creamos algo nuevo. Entonces, lo anterior definitivamente se tiene que caer para llevar a cabo acciones diferentes. Entonces, fíjense cómo las tres situaciones están enfocadas en las acciones diferentes. Necesitamos soltar lo anterior para recibir lo nuevo en nuestras acciones. Y fíjense, entonces, cuando llevamos a cabo acciones diferentes y ya nos damos cuenta de que necesitamos hacer cambio también acá en nuestra mente, empiezan como a sucedernos cosas en la vida. Y a esto le llamo, bueno, ¿cómo se los puedo explicar? Cuando empiezan a suceder cosas en nuestra vida diferentes, es como si fuera un flujo. Y ese flujo de acciones diferentes llegan a nuestra vida y yo les recomiendo que, fíjense, en física la oposición genera fricción. Entonces, cuando llega ese flujo de acciones diferentes, si nos oponemos a ese flujo, ¿qué es la fricción? La fricción es cuando genera desgaste, es decir, choca, ¿no? Bueno, en física la oposición genera fricción. Entonces, ¿qué les recomiendo con eso cuando empiecen a hacer esos cambios? Fluye. Es decir, no te opongas a esas situaciones que te lleguen en la vida con base al nuevo flujo, que tú con base en tu propia voluntad estás deseando para llevar a cabo tu cambio. Es decir, el flujo, yo le llamo flujo superior. ¿Por qué? Porque tiene perspectiva aérea, es decir, tiene como un avión, por eso les pongo aquí el avión. El flujo superior tiene perspectiva aérea, es decir, él ve desde arriba qué es lo mejor para nosotros. Entonces mi sugerencia es fluye con ese flujo. Es decir, a veces en la vida suceden cosas y tú ves el flujo. ¿Qué es el flujo? Pues, por ejemplo,
que suceden cosas y ves el flujo. Por ejemplo, que vas a una entrevista de trabajo y en la entrevista de trabajo todo va muy bien, tú dices, ay, pues perfecto, y de repente resulta que no se da, o no te llaman, o eligen a alguien más, etc. Entonces, como les digo, suceden cosas y ves el flujo, es decir, vas a una entrevista y esa situación que sucedió, bueno, esa situación a la que te enfrentaste, se presenta con otras entrevistas, que llega un momento en que vas a 25 entrevistas de trabajo y ningún trabajo se da. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo está aquí la situación? Ah, pues a eso me refiero, a que suceden cosas y ves el flujo. Es decir, están sucediendo situaciones que todas tienen una misma característica. Ah, pues eso es el flujo. Entonces, ¿qué te recomiendo? Pues que si en ese momento no entiendes, ok, en este momento no entiendo. Sin embargo, más adelante tendrá sentido, es decir, por el flujo superior, por la perspectiva aérea. Entonces, mientras tanto, fluyo con el flujo. Que dices, bueno, las entrevistas no se están dando, pues quizá no sea por ahí mi camino. Yo fluyo, ¿no? ¿Cuál es mi camino? En el mismo camino me voy a dar cuenta. A eso me refiero con flujo superior. Entonces, ¿a qué responde este flujo? Bueno, pues el flujo responde a mi fin de estar aquí, en la vida, con características específicas, que son, pues, que seas lacio, alto, flaco, platicador, alegre, entusiasta, perdón. Es decir, cada una de las características específicas que te definen a ti, las tienes por ley de orden y equilibrio. Entonces, por ejemplo, yo sé que tengo ciertas características, pues por ejemplo el día de hoy decidí dar este taller con base en mis características, etc. Entonces, gracias a que yo decidí dar este taller, ustedes decidieron tomarlo. Gracias a que ustedes decidieron tomar este taller, no hicieron otra actividad. Entonces, gracias a que no hicieron esa actividad, pues otra situación sucedió porque ustedes vinieron al taller y no fueron a esa otra situación. Y entonces eso cambió a nivel global gracias a que yo tomé la decisión de dar el taller el día de hoy. Por mis características específicas. Entonces, fíjense cómo una acción de una sola persona repercute a nivel global, si lo vemos así. Entonces, ¿qué nos hace darnos cuenta este ejemplo? Que nosotros, o que tú, eres parte del universo. Tú y yo somos parte del universo. Y el universo o la naturaleza está diseñado para dar. Es decir, por ejemplo, un árbol que da oxígeno, da fruto, da sombra. Por ejemplo, un ave que da, pues da su canto, da belleza, da armonía, etc. Es decir, toda la naturaleza está diseñada para dar. Y acabamos de decir que nosotros formamos parte de la naturaleza o del universo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué estás dando tú? Entonces quizá todas esas dificultades a las que nos hemos estado enfrentando, lo único que nos están avisando es que necesitamos poner en práctica eso que necesitamos dar al mundo y que nadie más que tú puede dar, porque tú tienes características específicas por ley de orden y equilibrio, ya dijimos, que te hacen único y capacitado para esa labor. Entonces, quizá las dificultades lo único que nos están diciendo es que ¿qué estás dando tú? Y que ya es hora de que lo pongas en acción, que empieces a dar, que empieces a escuchar a tu interior que te está llevando a lo mejor, a dar la mejor versión de ti mismo.
Entonces, es muy importante empezar a observar esas dificultades de diferente manera. No como una dificultad, sino como un mensaje que nos está avisando que necesitamos llevar a cabo un cambio. Con la finalidad de que ese cambio nos permita dar. Entonces, fíjense, ¿qué te sugiero? Comienza a pensar diferente. Y